Bueno, analicemos entonces la parábola en su significado psicológico, no en su significado literal. Dijimos dos situaciones. Una, donde había un carruaje, un cochero, alguien dentro del carruaje, caballos, riendas. Hablamos de los componentes, hablamos del desenlace de una situación, hablamos de un escenario donde había un cochero que no estaba conduciendo el carruaje o no lo estaba cuidando apropiadamente porque estaba embriagado en una taberna. Vamos a ver entonces qué representan cada una de estas partes. Vamos a empezar y vamos a usar el esquema de las funciones psicológicas o de las partes de la mente que enseñamos en nuestra escuela y en nuestros cursos. El cochero es la función intelectual, es la función del pensamiento. Es lo que nos hace humanos, es la actividad del pensar. Los caballos, por su naturaleza móvil, dinámica, representan las emociones. Su naturaleza es emociones con movimiento. El caballo es móvil, es dinámico, se mueve, o los caballos. El cochero, volviendo, que es el pensamiento, es directriz, ordena, clasifica, presta atención. Es la capacidad intelectual que tiene el ser humano. El carruaje, tercer componente, es el cuerpo físico. Es lo más concreto, es como el hardware en la computadora, es lo más físico, es el cuerpo, el carruaje, la función motriz lo llama Gurdjieff. Gurdjieff habla de cochero, pensamiento o intelecto, función intelectual, caballos, emociones y sentimientos, y el carruaje, el cuerpo físico. El amo, el que está dentro de la diligencia, es la conciencia real, nuestra esencia o espíritu, inmortal. Es el ser que se habla en las filosofías. En la filosofía de la India es el Atman, la conciencia superior que hay en todo ser humano que está en algún punto, no está tan visible, no está a la vista, está ahí adentro. Y las riendas son la conexión entre el pensar y el sentir. Las riendas es lo que pone en contacto al cochero, al pensamiento, con el sentir, los caballos. Es un tipo de conexión muy especial esta que da las riendas entre el conductor y los caballos. Una unión muy armónica que hay en esta imagen, porque está el cochero dirigiendo los caballos y llevándolo, y los caballos le obedecen. Esto habitualmente en la vida no se da, esa relación entre el pensar y el sentir. Encontramos que se enfrentan habitualmente. La persona o uno piensa una cosa y siente una distinta. Hay un conflicto. Las riendas no están funcionando. Esta conexión especial habitualmente no se da. Y no se da porque el cochero habitualmente está embriagado. No está atento, no está presente. La embriaguez acá representa un estado de no estar presente. Que además puede ir acompañado de alcohol, drogas, etc. Pero se puede estar no borracho y no estar presente, que es lo común y es lo habitual. ¿Están realmente, nos podemos preguntar, siguiendo el estudio simbólico del significado de esta imagen, ¿están realmente conectados de un modo armónico en nosotros si nos observamos el pensar y el sentir? ¿O nos hemos acostumbrado a que vivan constantemente en conflicto? Vivimos en una sociedad muy enferma, donde esta desconexión del pensar y el sentir es la norma. Y cuando algo se establece en norma, lo consideramos normal. Sin embargo, es una situación que todas las enseñanzas psicológicas, metafísicas, no materialistas de todos los tiempos, han enseñado que pueden unirse el pensar y el sentir en armonía. Esta unión lo representan las riendas. ¿Quién no ha comprobado ya esta desunión entre lo que piensa y lo que siente? Bueno, vamos a analizar esta cuestión. Lo más difícil que podemos encontrar como seres humanos es llevar a cabo aquello que pensamos. Cuando pensamos o tenemos un propósito que nos fijamos, voy a hacer tal cosa, desde el pensamiento, marquemos acá la función intelectual, observen, desde el pensamiento digo, no tengo que estar enojado. Eso lo dice el pensamiento. Es algo positivo decirlo, aclaremos. El pensamiento también puede decir, tengo derecho a estar enojado. Eso no es algo positivo. No conduce a nada bueno, pero es positivo decir tengo derecho a no estar enojado. Partemos de si estoy borracho, simbólicamente hablando, voy a decir tengo derecho a estar enojado. Pero ya si la borrachera la superé psicológica, nos referimos, o este estado de confusión, decimos no, estar enojado no es algo que nos favorece a nosotros ni a los demás. Eso lo decimos con el pensamiento. No es tan difícil. Hoy ya eso es difícil también, porque en general no hay muchas proposiciones positivas. Aunque por suerte está renaciendo un tipo de espiritualidad donde el individuo ya vuelve a plantearse algunas cuestiones más positivas en esto. Eso lo diría el pensamiento. Pero por solamente decirlo, no se va a ir el enojo, porque el enojo tiene su sede en lo emocional. Por eso, esto explicaría el fracaso de repetir frases solamente positivas. No me tengo que enojar, no tengo que tener celos, etc. Y no produce en cambio alguno, algo falta. No es que está mal la frase, si es positiva, si es no violenta, si es constructiva. Sin embargo, no se logra el cambio, porque falta un conocimiento más profundo de la mente, falta el sentir. Y falta saber que cada parte de la mente tiene un lenguaje propio. El cochero tiene un tipo de entendimiento, los caballos otro, el carruaje otro. Acá es lo mismo, el intelecto tiene una forma y tiene un lenguaje particular. Las emociones tienen un lenguaje también particular. El cuerpo tiene un lenguaje particular. No son iguales el lenguaje del pensar, del sentir y del cuerpo. Cada uno habla idiomas distintos. Son extranjeros uno para otro, desconectados entre sí. A esto no se le presta la suficiente atención en lo que se llaman psicologías modernas. Esto se pasa por alto, se empieza a hablar del pasado, se empieza a hablar del conflicto, con tal o cual situación del pasado, etcétera, sin conocer el problema más importante, que es que no hay riendas y conexiones entre el pensar y el sentir. Yo me puedo sentar a hablar de alguien acerca de un problema, puedo aparentar coherencia y demás, pero luego el sentir va por otro carril. Y no entiendo cuál es el problema, porque no conozco el lenguaje del sentimiento. No conozco tampoco adecuadamente el lenguaje del pensar hoy día, porque hoy se está fomentando y se le dice a las personas erróneamente que no tienen que pensar tanto. Cuando el problema es que no se piensa adecuadamente, con lógica, porque cada uno tiene una forma, el idioma tiene un orden, tiene una estructura, tiene una gramática. Está la gramática del pensamiento y está la gramática, por decirlo como un símil de las emociones, tienen su orden. Como el cuerpo tiene su orden.
y tiene su lenguaje, ¿o no? Las riendas en esto van a jugar un rol muy importante como símbolo, que son el nexo entre los dos mundos, entre el mundo del pensamiento y el mundo del sentimiento. Es la conexión más inmediata a las riendas porque es el conductor, el cochero, que es la persona con una función intelectual, el humano, que está lúcido, por eso la embriaguez física o psicológica no lo favorece, porque pierde su condición humana. Y por otro lado están los caballos, que son las emociones. Entonces las riendas conectan esos dos. En un extremo de las riendas está el cochero, ahí agarrándolas. Veamos la imagen. Y en el otro extremo están los caballos, pero las riendas conectan con ambos dos. Son dos partes de una totalidad. El símbolo completo es todo, el carruaje. Los dos lenguajes son necesarios, el lenguaje del pensamiento y el lenguaje de las emociones. No sabemos tanto del lenguaje del pensamiento, aunque han aparecido grandes pensadores no materialistas como Immanuel Kant, antes Descartes, antiguamente Aristóteles, que nos hablaban y perfeccionaron el lenguaje del pensamiento. Hoy no se conoce mucho de eso, aunque se teoriza, se opina y demás, pero no se los estudia. Que lograron una gran elevación del lenguaje del pensamiento, que es muy importante perfeccionarlo. Hay un nivel del lenguaje del pensamiento que sí funciona hoy, que es la parte tecnológica, que es lo que ha permitido hacer toda la aparatología que usamos. El intelecto entiende ideas, conceptos, y las emociones, imágenes. Por eso es importante la parábola. Si analizamos lo que es una parábola, vemos que posee en sí ambos lenguajes. Por ejemplo, en el cristianismo gnóstico, cuando se dice el reino de los cielos está en vosotros. ¿Cómo? El cielo entero no entra en mi mente, tampoco es literal esto. Es muy grande el cielo. Está en vosotros. Es una imagen, a través del lenguaje que se comunica, que va a apelar a las emociones. Por un lado está la historia, en la parábola hay un relato que se hace a través del lenguaje, de las palabras, de los libros, de la escritura, y por otro lado las imágenes contenidas en ello. Entonces cubre los dos aspectos y une el pensar y el sentir. Vamos a ilustrar esto con un ejemplo, para que esto se haga práctico. Si estamos enojados, ¿no?, con alguien, es útil pensar, decir o escribir, estoy enojado con tal o cual. Ahí identifico el problema. Eso es útil. Eso lo hago con qué parte de estas 4 funciones. Lo hago con el pensar. Con el pensar digo, estoy enojado. Lo digo, lo relato o lo escribo. Veo desde el pensamiento que estoy enojado. Lo observo. Pero eso no es suficiente para dejar de estar enojado, ¿o no? ¿Lo han comprobado? ¿De escribirlo? O tengo tal problema, vicio, adicción, costumbre, hábito que me perjudica. Eso lo ve el pensamiento. Es útil verlo. No hay que dejar de verlo con el pensamiento. No hay que decir, no tengo que pensarlo más. Eso hay que mantenerlo en la mente. Pero no va a ser suficiente, porque el ser humano no solamente es esa pequeña parte del pensamiento, está lo inconsciente, que ahora vamos a ver. El sentimiento ahí está en lo inconsciente, le es inconsciente. La imagen o la visualización va a completar la solución del problema. Ahora vamos a ver, que mucho se habla de la visualización hoy. Visualizo a la persona con la que estoy enojado en mi mente la visualizo internamente y la trato amablemente. ¿Han estado ustedes, por ejemplo, el otro día estaba leyendo un ejemplo que estaba muy bueno, dicen, si uno está con un estado de temor, de mucho miedo, ¿no? Si uno está con un estado de temor, de mucho miedo, dice, estoy con un ataque de miedo o de pánico. O el niñito, cuando se siente muy inseguro. ¿Qué pasa? ¿Qué es importante en ese caso? Si hay una persona al lado que nos inspire calma y coraje, eso es una imagen. Lo vemos calmo y lo vemos con coraje. Imagínense el niñito cuando tiene miedo y está muy nervioso, que el papá y mamá estén igual. ¿Qué lo ayuda al niño? La imagen de papá y mamá calmados. O un amigo nos ayuda, o una amiga, o una pareja, que cuando nosotros estamos en un estado alterado, conserven la calma. Por eso sí se conserva la calma. Pero eso da una imagen. Es muy importante. Podemos igual mentalmente visualizar esto. En el caso del enojo, si yo trato amablemente la imagen de la persona con la que estoy enojado, se me va el enojo con esa persona. Esto solamente puede funcionar si consideramos, fuera del materialismo, de las nociones materialistas, que el mundo del sentir y del pensar es tan real como estos objetos. Si no nos damos cuenta que nuestro mundo psicológico, lo que pensamos y sentimos, es tan real y tan peligroso como el mundo exterior, es tan bueno y tan malo como algo que me puede pasar en el mundo exterior, entonces no me puedo dar cuenta de esto y no puedo practicar. Esa visualización no va a tener sentido. No va a funcionar. Es muy paradójico, en esta época, donde el hombre y la mujer masificado, robotizado de hoy, que está conducido por imágenes, pero imágenes negativas, a través del cine, a través de la propaganda, a través de las redes sociales. Pero claro, hay una trampa, se le dice a la persona que uno elige. No es tan así. El menú ya está predeterminado. Y estas imágenes calan, van directo a la función emocional. Vamos a poner la imagen de las funciones. Todo este diseño de imágenes que hay hoy, de la propaganda, del exitismo, de las evasiones, va directamente al centro emocional y al centro motriz y sexual. El cochero, así, está embriagado de imágenes. Está dominado, borracho. Está completamente borracho de imágenes, constantemente de fantasías, de delirios, de divagues. Es como estar borracho. ¿Vieron cuando uno está borracho, que está con divagues, no coordina bien? Esto han hecho con el sistema de masificación. El individuo vive borracho de imágenes, o sea, el cochero está todo el tiempo en la taberna. Beba o no beba alcohol. Está borracho, distraído, no está presente. No puede aprovechar, como decía Castaneda en su enseñanza, el centímetro cúbico de oportunidad, que es esa millonésima de segundo que nos lleva a la eternidad. Estas imágenes llevan al carruaje y a los caballos al abismo. Y el ser que está dentro de la cabina, que era el que tiene el conocimiento, que es el yo verdadero, nunca es escuchado. Nunca es escuchado. Que es el self, el sí mismo, que sabe a dónde hay que dirigirse. El ser espiritual, la esencia espiritual, el self, el ser. Pero no nos damos cuenta que está ahí. Es un cochero que no tiene idea, que hay alguien que lo está guiando y que está más cerca de lo que él piensa, está en su interior, está ahí adentro.